con el objetivo de fortalecer los esfuerzos tripartitos del país en la implementación de la hoja de ruta sobre libertad sindical y garantizar los derechos laborales, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización Internacional de Empleadores, OIE, y la Confederación Sindical Internacional, CSI, llegaron al país el pasado 19 de agosto y permanecerán aquí hasta el próximo viernes 22. Este martes, la misión internacional sostuvo una reunión con la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, quien informó que Guatemala presenta avances en cumplimiento de la hoja de ruta en materia de libertad sindical y negociación colectiva. No obstante, visitaron el Congreso de la República, en donde sostuvieron una reunión con miembros de la Junta Directiva del Legislativo para exponer sobre el interés de apoyar la aprobación de 2 iniciativas de ley en materia sindical. Unirnos en todas estas misiones con todas las centrales sindicales del país. Y esto es sumamente importante porque efectivamente, y como usted bien se traduce también y se lee entre líneas de su consulta, es muy importante tener una escucha activa, no solamente llegar y tomar notas, sino aprender con H intermedia cuáles son estos requerimientos, cuáles son estas solicitudes y cómo desde la Organización Internacional del Trabajo podemos seguir apoyando y coadyuvando al gobierno de Guatemala en esto. Además, durante la gira se esperan reuniones con el presidente de la República, autoridades del Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, además la Asociación Nacional de Municipalidades y representantes de los sectores trabajador y empleador. Muy bien, miércoles de análisis político aquí en A la Medida. Para ello está nuestro amigo y consultor, por supuesto, en el área, Max Santa Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Max. Hola, Max. Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a toda la teleaudiencia de La Medida. Un verdadero gusto estar con ustedes. Llama la atención y es importante, obviamente, darle seguimiento a esta misión de la OIT que ha venido a nuestro país y está pues reuniéndose con diversos sectores, Max, para ver el tema de la libertad sindical, que es uno de los puntos, esto luego de una invitación que se hizo. Y quisiera que entráramos de lleno con la materia. Libertad sindical. ¿Realmente Guatemala tiene esa hoja de ruta, como indicaban las autoridades, para poder entonces garantizar y poder mediar ante una libertad sindical y los acuerdos? ¿Lo ha demostrado Guatemala en los últimos tiempos, por ejemplo? Bueno, están contemplados a partir de la Constitución en el artículo 32 sobre la libre asociación y el artículo 104, literal Q, que habla específicamente sobre la sindicalización. Esto ya es un respaldo dentro del marco de lo que Guatemala desde 1919 es parte de la OIT. Y hay que decirlo porque no es poca cosa que hay 74 convenios ratificados por Guatemala en materia laboral sindical, de los cuales 8 de los 10 principales han sido ratificados también. Bueno, al abordar esto, yo puedo decir que sí, que en lo personal creo que los tiempos de los años 80, en donde la persecución eventualmente política sobre la dirigencia sindical era frecuente, porque también representaban en algún momento fuerzas de oposición al gobierno en turno. Hoy en día creo que la libertad sindical se da y basta muestra un botón para conocer que en el Ministerio de Salud hay cualquier cantidad de sindicatos, claro, igual que en el Ministerio de Educación. Ahora tal vez las condiciones son diferentes, porque pareciera ser lo que en su momento los sindicatos eran objeto de esa persecución. Hoy en día los elementos rondarían alrededor de las negociaciones sobre los beneficios laborales de los sindicatos, y no es casualidad que acabamos de vivir un proceso que todavía está en una fase intermedia, por así decirlo, de la negociación del pacto colectivo, la renovación del pacto colectivo o renegociación entre el STEG, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, y el Ministerio de Educación. Pero de igual manera, acabamos de ver recientemente también que en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, un grupo de trabajadores sindicalizados han estado exigiendo una serie de condiciones laborales en la renovación de algunos de los contratos que también se habían dado un año atrás. Es decir, hoy en día el tema de la defensa de la libertad sindical, pienso yo que pasa más sobre las inconformidades que se dan dentro de los procesos de negociación de los pactos que sobre el ejercicio de la libertad per se. A ver, Max, quiero plantearte esto. Realmente un sindicato
se debería ver como una estructura que la misma Constitución y el Código de Trabajo permite para pelear por derechos laborales y mejoras en las condiciones laborales. Es lo mismo un sindicato visto desde la perspectiva de la empresa, del sector privado, y el sindicato del sector público. Realmente es la misma condición de búsqueda de mejoras a través en un sector, ¿verdad? En donde naturalmente si no haces bien las cosas vas para afuera inmediatamente, comparado con el otro, en el sector público, en donde si te sindicalizas tienes tu plaza para toda tu vida hasta que dejes de existir. Realmente esa estructura de pelear por una mejora en la condición laboral se ve igual desde las dos perspectivas. Es una muy buena reflexión, porque recordemos que también allá por los años 80 hubo al menos dos empresas importantes, una de bebida de aguas carbonatadas y otra de productora de vidrio, que en su momento tuvieron estos temas entre patrono y empleadores y trabajadores, que llevó incluso al cierre de una de estas empresas y al cierre durante bastante tiempo de esta empresa de aguas carbonatadas. Es decir, en ese entonces los sindicatos dentro del espacio del sector privado también jugaban este papel también de activismo, si ustedes quieren, político, ideológico, en un momento en donde estos espacios se debían a eso, a una necesidad de poder demostrar una fuerza política, ideológica, o bien en su objetivo inicial de renegociar las condiciones que a veces no eran las adecuadas, según la posición de los sindicatos, sobre los beneficios laborales, las condiciones de trabajo, los empleos dignos que podrían promoverse a partir del sector privado. Hoy en día siento que el sector privado ha dejado a un lado mucho la figura del sindicalismo y la ha cambiado tal vez por espacios de solidarismo y otro tipo de instancias que han permitido cambiar las dinámicas dentro del sector privado. Pero el sector público sigue por excelencia apostando no promoviendo, pero sí dando el espacio para la sindicalización a nivel de las instituciones del Estado. ¿Qué siento yo? Que los objetivos sobre los beneficios laborales de los afiliados al sindicato pues se mantiene, pero también ha habido una contaminación dentro de los objetivos que se han perseguido a lo largo de la historia, que nos han llevado hoy en día incluso a cuestionarnos si lo que sucede con el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala verdaderamente persigue las mejoras necesarias que sí el gremio de magisterio requeriría para no solo en su condición de docente, pero también en su mejor calidad de poder educar a los niños. Pareciera ser que se meten en medio de esa justificación de las mejoras sindicales una serie de aspectos que no tienen nada que ver con las mejoras en sí del afiliado, del agremiado, o de la educación en este caso, sino que pareciera ser obedecer un poco más a intereses personales de una cúpula que empiezan a negociar esto como un botín político. Y no es casualidad, como bien lo mencionabas, que incluso en otras instituciones del Estado, como el propio Congreso de la República, muchas veces el sindicalismo promueve la heredar una plaza, claro, al hijo o al nieto, porque se cree como un derecho adquirido heredar el puesto. Y yo creo que ahí es donde entramos a la necesaria reflexión que siempre se ha dicho, independientemente del respeto que está constitucionalmente amparado de la libertad sindical, de la famosa ley de servicio civil, que sin duda es fundamental para poder tener condiciones distintas de trabajo a nivel del Estado, y que se cumplan con los objetivos de la libertad sindical, pero también de que el trabajo que desempeña cada uno de ellos cumpla con los requisitos que la sociedad está esperando de los trabajadores. Sin duda alguna, Max. Ahora bien, hablemos de esta misión de la OIT. ¿Qué representa esta visita y qué tan vinculante o impacto puede tener también el resultado que se dé? Porque obviamente van a dar a conocer sus conclusiones, el informe que siempre se hace luego de una misión como estas. ¿Qué tan relevante es este tipo de informes para nuestro país, ya viéndonos a nivel internacional incluso? Bueno, es importante, al final de cuentas es un organismo que está dentro del escenario multilateral, que sin duda representa muchos de los elementos importantes de los informes que se puedan presentar a nivel de organismos financieros, que incluso puedan determinar un préstamo o la facilitación de un determinado apoyo a un proyecto que el Estado pida en función del respeto que ellos tengan a ciertas normas o recomendaciones que se han hecho dentro de los pactos o los acuerdos o los convenios de los que Guatemala es signatario.
Hay que recordar también que en el camino no ha sido fácil, incluso los convenios 87, por ejemplo, y el convenio 98 sobre el tema de los pueblos originarios y las consultas sobre los modelos extractivos y algunas acciones relacionadas a este tipo de proyectos que han, en el caso de Guatemala, no han vuelto vinculantes las consultas a determinadas acciones sobre la aceptación o no del desarrollo de esos proyectos, pero que siguen siendo temas en la mesa. Yo pienso que Guatemala ha cumplido verdaderamente con lo que le toca. Sin embargo, siempre hay un espacio y un margen para poder mejorar las condiciones, en este caso, no solo los trabajadores que desempeñan responsablemente su labor al frente de su plaza laboral a nivel del Estado principalmente, pero también en el caso de los empleadores, entendiendo en el sector privado cómo pueden mejorar esta relación entre empleador y trabajador. Y por eso no es casualidad que en una de las reuniones o las reuniones varias que van a sostener esta comisión tripartita, especialmente también con el sector privado y con autores de gobierno. Siguen y todavía pendientes algunas acciones que en materia legislativa el Congreso debería de apurar para poder legislar en favor de este fortalecimiento. Pero si Guatemala no lo hace, vendrán algún tipo de pronunciamiento, se presentarán los resultados, si no estoy mal, en noviembre de este año, sobre quién cumplió y quién no cumplió con las recomendaciones que se dieron, y se nombrarán, me imagino, una comisión de seguimiento entre esta comisión tripartita o quien designe la OIT y el Estado para ver si a final de cuentas estas recomendaciones fueron cumplidas. Este es un ejercicio que se ha llevado durante muchísimos años y sin duda pues no es la excepción hoy en día de que se esté dando en Guatemala, pero como les digo, con el componente específico de este reciente o todavía pendiente pacto colectivo que se está negociando entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y el gobierno, y mencionemos, ahí agregamos lo que sucede también en Santo Tomás de Castilla. Bueno, Max, definitivamente tus aportes en estos temas son elementales para que podamos tener todos una mejor visual y entendimiento de lo que está sucediendo en esta coyuntura. Así que muchas gracias de verdad por habernos compartido pues, ese espacio y esa visual tuya. A ustedes por la oportunidad y esperamos que en serio al final esta misión o lo que se derive de la misma tenga el mejor beneficio para todas las partes involucradas, y a ustedes feliz noche en casa y muchas gracias por el espacio. Gracias, Max, te deseamos todo lo mejor, te esperamos la próxima semana, y también despedimos a Fernando Prera, con quien compartimos estos análisis hoy desde el tema legislativo y por supuesto también educativo con el derecho comparativo. Gracias, Fernando, te esperamos mañana también. Buenas noches. Sandy, qué gusto verte, y por supuesto gracias amigo y amiga televidente por esa preferencia para su programa A la Medida. No cambie, regresa Sandy con la información del mundo. Vamos a la pausa.